21 de agosto de 1991, el despertador sonó a las 6 de la mañana, 3 de la tarde en Moscú. La noche anterior, cuando nos fuimos a dormir, habían dado las 11 en la Plaza Roja. No era el primer golpe de estado que veíamos en una pantalla. Predijimos sus tiempos como si fuéramos expertos. Esperamos a que pasaran las primeras horas del día. Sabíamos que si algo ocurría, sería antes de que los meseros estiraran los manteles de la mesa del Kremlin, y aunque los rusos comen temprano, nosotros podríamos descansar un poco. Por uno tenía ganas de revisar esta época, la época de las ideologías, la segunda parte del siglo XX, y por otro lado quería revisarla desde una perspectiva que yo no me he encontrado mucho a la hora de tener o de buscar textos sobre la época, porque normalmente se ha revisado esta época o estos esquemas ideológicos desde la perspectiva del grupo con el proyecto ideológico o del proyecto ideológico con el mundo. No he encontrado mucho alrededor del individuo con su entorno. ¿Qué pasaba por el individuo para poder terminar por conformar un grupo y estar convencidos de un esquema ideológico que terminaba por ser religioso? En el mundo políticamente correcto, uno ya no puede decir que las ideologías son esquemas religiosos, son todas esquemas religiosos, que funcionan exactamente igual desde sus etapas de adoctrinamiento a sus etapas de revisión. Si era una pelota de estambre en la que encontré muchas más hebras de las que están ahí. Es mucho más enredada incluso. Tuve que seleccionar cuáles eran las hebras que me gustaba y las hebras que termino rescatando son las que yo viví. Porque al final, en esta época, en este mundo de final del siglo XX, donde parecía que estábamos mucho menos conectados, donde no se podía volar era muchísimo más caro, la gente viajaba muchísimo más. Y se mudaba, porque al final los países estaban unidos, o las comunidades estaban unidas por intenciones de esperanza, por ideales, y eso hacía que se mezclaran absolutamente todo, de forma que terminaba siendo totalmente relacionado la presencia de Arafat en la Nicaragua de los 80, que luchaba contra los contras auspiciados por la CIA, que pagaban no sé qué del otro lado del mundo. Estaban mucho más complicados. Yo creo que la parte más fascinante de la Guerra Fría era eso, que estaban todas las distintas hebras, los distintos países, en esta estructura geométrica de buenos y malos, estaban todo el tiempo entrelazados. Y al final, en esta época, con este entrelazado que tenían, se hacía más política que lo que se hace ahora. Es mi texto más político justo por eso, porque quería también reflejar un poco cómo, cuando en esta época se hacía política, creo que un poco más seria que la que hacemos ahora, sí se entendía que se tenía que negociar con el peor enemigo y se tenía que sentarse en la misma mesa con quien no compartías, porque ellos mismos mantenían una dualidad que les permitía, por ejemplo, estar en Managua luchando contra los contras y recibir cristalería Baccarat del PC francés. Hay ciertas trampas que creo que hace uno al escribir. Digo, no, o sea, conozco muchos amigos escritores que podemos hacer lo mismo. ¿Tienes algún evento en tu vida con el que te quedas, que puede ser la exnovia con la que te cruzas en un elevador años después, y luego la metes en una novela como La bruja del edificio con la que estás cobrando cuentas? Y un poco hago exactamente lo mismo. Yo los países en los que he vivido, muchos de ellos que están en clandestino, son países que conocí primero en mi infancia, cuando mis padres me llevaban para viajar con ellos en estos proyectos ideológicos, y que luego en la edad adulta regreso por mera inquietud personal de saber qué es lo que había ocurrido con esos lugares, y termino teniendo buena relación con ellos, pero también termino por darme cuenta que eran países que habían gestado una idea de proyecto que era absolutamente convincente, con el que era muy difícil en esa época estar en contra, y terminaron por irse al lado opuesto. Al final, los proyectos ideológicos que conformaron los países por los que transita Ramón Costa, que evidentemente son los mismos muchos de ellos en los que yo he vivido, a la hora que sus proyectos ideológicos y sus proyectos de Estado fraguaron en todo lo contrario que buscaban. Ese es el caso, por ejemplo, de Libia, un país que buscaba cierta unidad panárabe, termina siendo uno de los gobiernos más deleznables que hemos conocido en los principios del siglo XXI. Ramón Costa es el símbolo de la segunda mitad del siglo XX. Es el símbolo de las ideologías de los humanos somos esperanza, y las esperanzas del siglo XX terminaron todas por ser ideológicas, y él simboliza esas esperanzas de un mundo mejor. Es el chico que pierde todo por el fascismo en Europa para poder encontrar al pueblo con P mayúscula en América, y luego desencantarse cuando se da cuenta que el pueblo no es tan pueblo como él pensaba.
Ramón también es el símbolo de los fracasos del siglo XX, de estos fracasos ideológicos y de su capacidad o incapacidad de adaptación a un entorno al final político, donde todos sus sueños terminan por irse un poco al traste. Ahora, también es el personaje que muestra no solamente para mí la esperanza en el proyecto político. Los humanos somos esperanza. Si tú y yo no tenemos esperanza, al final no tendremos ninguna razón para salir de este lugar. Las esperanzas se pueden ir hacia muchos lados. Hay algunos que las tomaron como antes, si quieres, con los discursos religiosos, pero Ramón Costa lo toma desde el discurso ideológico para volver a caer en la esperanza religiosa. Y al final es un personaje que en sus relaciones con dos mujeres, la refugiada palestina, Laila, y María, la traductora ucraniana, se tiene que enfrentar a las otras dos vertientes de la época. Si él simboliza la esperanza, una de las mujeres va a terminar por simbolizar la decepción y la otra la adaptación al entorno que nos llevaba a hacer cosas. Porque al final era también, creo que una novela, mi intención era tener una novela de pertenencia. Las pertenencias van hacia muchos lados. Obviamente la más evidente vamos a encontrarla en el terreno ideológico a lo largo de la novela, pero las pertenencias a las que más tú, yo, los otros tres terminamos cayendo son las pertenencias afectivas que van desde la amistad a las parejas, porque somos una búsqueda de pertenencia. Los seres humanos somos nuestros defectos y nuestras búsquedas de pertenencias, y en esa búsqueda de pertenencias es donde hacemos todo lo que ocurre en nuestra vida. Dedicamos nuestra vida a buscar pertenencias, y el personaje de Ramón Costa, que al final podría parecer un personaje que lo ha perdido absolutamente todo, al haberlo perdido absolutamente todo, es un personaje que todo el tiempo está buscando a qué formar parte, buscando de qué formar parte.